Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada semana desentrañamos los misterios, las sorpresas y sobre todo, las emociones de nuestras series y películas favoritas. Espero que estén todos de maravilla y con muchas ganas de adentrarse en el episodio de hoy. ¿Están listos? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha dejado a muchos con el corazón en un puño, una escena que ha generado ríos de tinta y debates apasionados en todas las redes sociales y foros de fans. Hablo, por supuesto, del reencuentro de Andy y Kerem. Sí, ese momento. Ese instante en el que sus caminos vuelven a cruzarse, ese instante que todos esperábamos, y que, como era de esperar, vino cargado de una intensidad que nos robó el aliento. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, déjenme hacerles una pequeña invitación, un guiño para que se unan a esta gran familia que estamos construyendo aquí. Si aún no lo han hecho, les pido con todo mi cariño que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, porque así no se perderán ni una sola de nuestras próximas aventuras. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Y ahora sí, prepárense, acomódense, porque vamos a desgranar paso a paso lo que sucedió. ¿Qué pasó cuando Andy y Kerem se encontraron de nuevo? La pregunta es simple, pero la respuesta es un laberinto de miradas, silencios cargados de historia y palabras que, aunque pocas, pesaban toneladas. Imaginen la escena. Los escenarios de estas historias suelen ser tan importantes como los propios personajes, ¿verdad? Y esta vez, el escenario no decepcionó. Podría ser una calle bulliciosa donde el destino interviene con un empujón sutil, un café acogedor donde la casualidad se viste de gala, o quizás un lugar significativo de su pasado, ese rincón que guarda tantas memorias compartidas. Lo importante es la atmósfera, esa tensión palpable, esa electricidad en el aire que solo se siente cuando dos personas con un pasado intenso se vuelven a encontrar. Primero hablemos de Andy. ¿Cómo creen que se sentía en ese preciso instante? Después de todo lo que habían vivido, de las idas y venidas, de las promesas quizás rotas o malentendidas, el ver a Kerem de nuevo no debió ser fácil. Es probable que una mezcla de incredulidad, cautela y, seamos honestos, un pellizco de ese viejo cariño, la recorriera. Sus ojos, esos ojos que tantas veces han expresado todo sin decir una palabra, ¿qué reflejaban? Sorpresa, quizás un atisbo de esperanza, o esa armadura que ella se pone para protegerse. A veces la fuerza de un personaje se mide en cómo reacciona ante lo inesperado, y Andy, conociéndola, seguramente mantuvo una compostura admirable, aunque por dentro, la tormenta estuviera rugiendo. Y luego está Kerem. Él con su carisma innegable, con esa mirada profunda que puede derretir el hielo. ¿Cómo se presentó ante ella? ¿Fue directo buscando una segunda oportunidad, o quizás se acercó con esa prudencia que nace del arrepentimiento o del temor a volver a equivocarse? Me imagino que en su interior, también había un torbellino de emociones. Quizás ese momento fue la culminación de un deseo, la oportunidad de enmendar errores, o simplemente el reconocimiento de que, a pesar de todo, la conexión entre ellos seguía intacta. La forma en que se miraron es crucial. Esos primeros segundos son un lenguaje universal. Hubo una chispa, un reconocimiento mutuo de que algo seguía ahí, inalterable por el tiempo o la distancia. O quizás fue una mirada de interrogación, preguntándose el uno al otro qué había pasado en el tiempo que estuvieron separados. Es en esos intercambios silenciosos donde se esconden las verdades más profundas de una relación. Un simple cruce de miradas puede decir más que 1000 palabras, ¿no creen? Es como si el tiempo se detuviera, y de repente el mundo exterior dejara de existir. Solo quedan ellos dos, envueltos en la red de sus experiencias compartidas. Y cuando finalmente hablaron, ¿qué dijeron? Cada palabra pronunciada en ese momento tendría un peso específico, una resonancia particular. No fueron conversaciones triviales, seguro. Fueron palabras medidas, cuidadosamente seleccionadas, cada una con la intención de expresar algo, de sondear al otro, o de dar un primer paso hacia un posible futuro. Tal vez hubo preguntas directas sobre lo sucedido, sobre las razones de la separación, o sobre los sentimientos que seguían latentes. O quizás fueron comentarios más generales, una forma de romper el hielo, de ir calentando motores antes de abordar el elefante en la habitación. Piensen en la posibilidad de que uno de ellos tomara la iniciativa. ¿Quién creen que fue el primero en romper el hielo de forma más significativa? Fue Kerem,
admitiendo quizás sus errores pasados y mostrando un deseo genuino de reconciliación? ¿O fue Ande demostrando su valentía y su deseo de enfrentar el pasado de frente sin importar cuán doloroso fuera? Ambas opciones son fascinantes y nos dicen mucho sobre la evolución de sus personajes. Si fue Kerem, nos muestra una faceta de madurez, de haber aprendido de sus experiencias. Si fue Ande, nos enseña su fortaleza, su capacidad para tomar las riendas de su propia narrativa. ¿Y qué pasó inmediatamente después de esa conversación inicial? ¿Hubo un abrazo? ¿Una mano que se extiende dudosa buscando un contacto? ¿O fue un acuerdo para hablar más adelante, un paso tentativo hacia la posibilidad de un nuevo comienzo? El tipo de interacción física o la propuesta para un futuro encuentro nos dicen mucho sobre la dirección que la trama podría estar tomando. Si hubo un abrazo significaría una reconciliación inmediata, un perdón implícito, y la reapertura de una puerta emocional. Si fue un acuerdo para verse, sugeriría cautela, un proceso más medido, donde ambos quieren asegurarse de que esta vez las cosas sean diferentes. También es importante considerar el contexto de la serie. ¿En qué punto de la historia ocurre este reencuentro? ¿Están ambos solteros y disponibles, o uno de ellos está en una nueva relación? Si es así, las implicaciones de este reencuentro se multiplican exponencialmente, añadiendo capas de drama y complejidad. Imaginen la tensión de tener que navegar esta nueva conexión mientras existe otra persona involucrada. Sería un verdadero campo de minas emocional, ¿verdad? Y hablemos de las emociones que se desprenden de esta escena. La nostalgia, sin duda. La alegría, tal vez, un atisbo de ella. La incertidumbre, definitivamente. El miedo a ser heridos de nuevo, una constante en estas situaciones. Pero también la esperanza. Esa pequeña pero poderosa llama de esperanza que nos dice que quizás, solo quizás, esta vez las cosas puedan ser diferentes. Que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de resurgir, de superar obstáculos. Las miradas, los gestos, las pausas, todo en esta escena está diseñado para transmitir un mensaje. Es un baile delicado entre lo que se dice y lo que se calla, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y nosotros como espectadores estamos ahí analizando cada detalle, intentando descifrar las verdaderas intenciones y los sentimientos más profundos de Ande y Kerem. Es como ser detectives de corazones, ¿no creen? Quizás hubo un elemento de sorpresa, una revelación inesperada que cambió el curso de su encuentro. Tal vez uno de ellos ha pasado por una experiencia transformadora, o ha descubierto algo nuevo sobre sí mismo o sobre la relación que tenían. Las sorpresas son el motor de las buenas historias, y en un reencuentro de este calibre, una sorpresa bien colocada puede ser el catalizador que lo cambie todo. Pensemos en los pequeños detalles que hacen que una escena sea memorable. El sonido de la lluvia, la música de fondo que acompaña el momento, un objeto que comparten o que les recuerda algo del pasado. Estos elementos aparentemente insignificantes pueden amplificar la emoción y hacer que el espectador se sienta aún más inmerso en la historia. ¿Se imaginan una escena así con una canción que fue importante para ellos cuando estaban juntos? Sería devastadoramente romántico, ¿no creen? ¿Y qué nos dice este reencuentro sobre el futuro de Ande y Kerem? ¿Es el inicio de una reconciliación, un camino de regreso el uno al otro? ¿O es simplemente un encuentro efímero, un recordatorio de lo que fue, pero sin la promesa de un futuro juntos? La belleza de estas historias es que a menudo dejan la puerta abierta a la interpretación, permitiéndonos imaginar múltiples escenarios. Sin embargo, basándonos en la trayectoria de la serie y la intensidad de este momento, uno podría inclinarse a pensar que este reencuentro no es casualidad, sino un punto de inflexión. Es la oportunidad de cerrar ciclos, de sanar heridas y quizás de reescribir su historia de amor. Personalmente me encantaría pensar que este es el comienzo de algo nuevo y mejor para ellos. Un amor más maduro, más consciente, construido sobre las bases de lo aprendido. Imaginen a Ande y Kerem, ya no como dos jóvenes impulsivos, sino como dos personas que han crecido, que se conocen mejor, y que están dispuestas a luchar por lo que sienten. Sería un final digno de una historia tan intensa. Pero también debemos ser realistas. El camino de la reconciliación rara vez es fácil. Habrá obstáculos, dudas, quizás incluso nuevos desafíos. La confianza una vez rota es difícil de reconstruir.
Sin embargo, la fuerza de su conexión, la profundidad de sus sentimientos y la voluntad de ambos de enfrentar el pasado, podrían ser las herramientas necesarias para superar cualquier adversidad. Y es que al final del día, estas historias nos conectan porque reflejan nuestras propias experiencias, nuestras esperanzas y nuestros miedos en el amor. El reencuentro de Hande y Kerem es un espejo de esas segundas oportunidades que todos anhelamos, de esos momentos en los que el destino nos da una nueva oportunidad. Dad para enmendar, para amar, para ser felices. Para resumir, lo que sucedió con Hande y Kerem en su reencuentro fue mucho más que un simple cruce de caminos. Fue un choque de emociones, un diálogo silencioso cargado de historia, y una chispa que reavivó la esperanza. Fue la confirmación de que a pesar de las distancias y las dificultades, hay conexiones que trascienden el tiempo. Sus miradas, sus palabras cuidadosamente elegidas, y esa tensión palpable nos indicaron que este no fue un adiós definitivo, sino quizás, un nuevo comienzo. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de este momento tan esperado. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje emocional conmigo. Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías y lo que ustedes creen que sucederá a continuación. ¿Están tan emocionados como yo por el futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. De verdad, ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si sienten que hemos acertado en nuestras deducciones y análisis, les invito a que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también aman esta historia y que seguramente están debatiendo sobre este reencuentro. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.